Bueno, ya estamos listos con nuestro primer invitado, amigo de la casa. Me encanta cuando viene, sobre todo cuando venimos de un fin de semana XL del 18, de repente las noticias internacionales, el mundo sigue moviéndose mientras los chilenos estábamos en la parrilla y han pasado muchas cosas, así que está con nosotros Fernando Wilson. ¿Cómo estás? Analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un simple profesor de historia, nada más. Como un simple profesor de historia. O sea, si no fuéramos por ti, estaríamos muy perdidos en toda esta materia. Se agradece la invitación. Oye, precisamente partamos por ahí, Fernando, porque la verdad es que muchas veces, sobre todo en los temas de política y contingencia internacional, cuando nosotros tenemos estos bloques vacacionales tan amplios, claro, acá no pasa mucho, pero afuera siguen pasando cosas importantes, y la verdad es que nos hemos topado con la situación de Israel y lo que está pasando también junto con la Franja de Gaza. Todos vimos algunos videos que nos fueron llegando a través de redes sociales, de ciertos dispositivos que explotaron en mochilas de personas. ¿Por qué no nos pones un poquito en contexto de lo que ha pasado en los últimos días? También habían teorías de qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué no nos ordenas de un poco lo que se vio este último tiempo? A ver, en términos generales, las Fuerzas Armadas israelíes, la Fuerza de Defensa de Israel, ya están consiguiendo neutralizar a Hamas en la Franja de Gaza de manera definitiva. Eso no significa que vayan a exterminar a cada último terrorista de Hamas, pero sí han logrado desarticular de manera prácticamente completa la capacidad operativa a nivel de maniobras complejas de ese grupo. Si bien es cierto, no se ha confirmado la muerte o la captura del liderazgo militar y político de la organización que hoy día está dirigida por Yahya Sinwar, que está precisamente, se supone que está en Rafah, el hecho concreto es que ha bajado notablemente la intensidad de sus operaciones, que ahora son básicamente reactivas. Eso le está permitiendo al ejército israelí comenzar a cambiar el eje estratégico de sus operaciones. La amenaza inmediata era Hamas, pero siempre se ha sabido que el principal rival estratégico israelí, por lo menos los últimos 20 años, es por lejos Hezbollah. Hezbollah, el Partido de Dios, es un grupo chiita que tiene patrocinio iraní, pero al mismo tiempo tiene un extraño rol dentro del Líbano, porque siendo un grupo terrorista que está fuera del sistema político libanés, tiene cargos políticos dentro del gobierno, elige diputados, tiene ministros. Es una cosa así, una suerte de teoría de conjuntos disjuntos. Bueno, haciendo corto el cuento, ellos tienen una capacidad militar importante. Hassan Nasrallah, su comandante, reclama que tienen más de 100.000 combatientes. No creo que sean tantos. El consenso general es que tiene del orden de los 25.000. Pero muchos de esos soldados, cerca de 20.000, están totalmente comprometidos en Siria. Son los que le proveen el apoyo de tropas de infantería al gobierno del Bashir al-Assad. Por lo tanto, en este momento Hezbollah está pasando por un momento particularmente débil. Su apogeo fue el 2006, cuando derrotaron un raid israelí de 3 divisiones y lo contuvieron en el sur del Líbano. Pero hoy día lo que ellos tienen en el Líbano son esencialmente unidades de instrucción y de lanzamiento de cohetes. Ellos no estaban enterados del ataque Hamas del 7 de octubre. Esto los pilla un poco en el aire y, si bien es cierto, no tienen fuerzas para atacar Israel, tienen artillería, tienen cohetes, tienen comandos, misiles antitanque con los que han estado atacando, y los israelíes tuvieron que evacuar cerca de 60.000 civiles de las ciudades del norte de Israel. Eso lleva ya casi un año. Ahora, con Hamas ya prácticamente neutralizado, las Fuerzas Armadas israelíes están comenzando a concentrarse, por tanto, en Hezbollah. Tienen los recursos, tienen los medios militares, y al contrario de lo que les pasó en 2006, esta vez están iniciando una operación de decapitación de las capacidades de mando y control de Hamas. Eso fue la detonación de los famosos beepers, los walkie-talkies, etcétera, que en una operación que hay que reconocer fue magistral en términos operativos, lograron herir o matar a parte considerable de los mandos de Hezbollah. Con el desorden que eso generó, naturalmente se pierden las medidas de seguridad, muchos operativos tienen que comunicarse a través de medios inseguros. Los israelíes, que estaban con todos sus sistemas de inteligencia electrónica activos, comenzaron a detectar
comandantes sobrevivientes y han matado una cantidad considerable de ellos. El comandante militar operativo murió la semana pasada junto con 10 comandantes subalternos. Mataron también al comandante de la fuerza de cohetes del sur del Líbano, etcétera. Y hoy día, ayer, en la tarde, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, arengando a algunos comandantes israelíes del Comando Norte, digamos que colinda con el Líbano, les dijo que no descartaba una eventual intervención militar en el Líbano. Esto no hay que entenderlo tanto como una invasión en el sentido de que quieran quedarse en el Líbano, pero es un intento de lograr capturar los arsenales que tiene Hezbollah en el sur del Líbano, en los cuales hay del orden de 120 a 200.000 cohetes. Lo que quiere el ejército israelí sería la destrucción de estos arsenales y, en un caso extremo, quizás construir una franja de seguridad que le impida a Hezbollah volver a lanzar armamento sobre el norte de Israel. Pero eso es especulación, no hay ninguna información clara respecto a eso. Lo que sabemos hoy día es que la Fuerza Aérea Israelí está desarrollando ataques masivos, y sobre todo tras el hecho que antenoche, de una manera bastante poco esperada, Hezbollah lanzó un misil balístico. Esto es una herramienta de un cierto grado de desesperación, porque estos misiles fabricados en Irán son de baja tecnología y los israelíes tienen un sistema de defensa antimisil, no el domo de hierro que es contra cohetes de corto alcance, sino que antimisil, el sistema que la David o el sistema Arrow. A ver, que obviamente explícanos de nuevo esa parte, porque conocemos el casco que está el domo de hierro, claro, que está sobre Israel. A ver, ¿cuáles son qué tipo de lanzamientos son los que protege el domo de hierro? Iron Dome es un sistema que se llama SERRAM, contra rockets, contra cohetes y morteros. Es un arma más bien táctica que está diseñada para contener los cohetes que lanzaba Hamas o Hezbollah de corto alcance. Es un sistema que dispara unos rockets que se llaman los Tamir, digamos, de intercepción de corto alcance. Cuando te lanzan un misil balístico, que en algunos casos puede salir de la atmósfera, un arma de muy largo alcance o de alcance medio, se requieren interceptores de mayor capacidad porque el misil viene volando a velocidades hipersónicas, sobre Mach 5, sobre 5 veces la velocidad del sonido. Mira. Normalmente los misiles más avanzados tienen recubrimiento de material antirradar, controlan el calor de la tobera para evitar tener una firma infrarroja, lanzan señuelos, pero los misiles iraníes son relativamente toscos y por lo tanto un sistema avanzado como la onda de David, el sistema Kelah David israelí, tiene la capacidad de detectarlos con relativa facilidad. Entonces, en ese sentido, se considera que la desesperación de lanzar un misil a Tel Aviv, la capital, fue un acto de desafío, pero que en realidad le permitió a las Fuerzas Armadas israelíes montar una nueva ronda de bombardeos, que es lo que se ha estado desarrollando durante el día de hoy, sobre instalaciones de Hamas en el sur del Líbano, muchas de las cuales los israelíes ya tenían detectadas y que luego del ataque de los Vipers pudieron determinar a través del tráfico de comunicaciones y celulares que tuvo que surgir por necesidad urgente. Por lo tanto, en términos prácticos, Israel tiene frente a Hezbollah la iniciativa. Lograron de alguna manera reverdecer laureles después de la humillación de su sistema de inteligencia con los ataques del 7 de octubre a través de las explosiones de Vipers y de walkie-talkies. Y hoy día, queda por verse si es que el Estado de Israel se va a conformar con la neutralización de Hezbollah o van a querer ir por un paso más allá, como es la destrucción física, como te digo, los arsenales de cohetes que tienen en el sur del Líbano, que para su destrucción, que están en búnkers subterráneos muy bien protegidos. Todo el sur del Líbano ha sido ocupado por grupos filopalestinos ya desde la década del 70, cuando la OLP, que escapó de Jordania después del septiembre negro, intentar derrocar al rey Hussein, se apoderó de esa zona que pasó a llamarse Fataland, y por lo tanto hay toda una infraestructura que les permite acumular estas enormes cantidades de munición. Para destruir eso se necesita ocuparlo, invadirlo militarmente. Y no se puede descartar un raid, que en el caso ya más extremo, que lo veo relativamente improbable, buscaría ocupar una franja del sur del Líbano para generar un cordón sanitario que le impidiera a Hezbollah atacar con tanta facilidad la frontera de Israel. Filtrarse, montar ataques de comando, lanzar cohetes, etcétera.
Y en ese sentido, estas especulaciones de lo que puede llegar a pasar, ¿qué tan avanzado está esto? Y lo que ha pasado este último tiempo, ¿qué tan significativo es en este acorralamiento de Hamás? Porque de repente pareciera que en todas estas guerras los países de repente se debilitan y días después aparecen con un contraataque enorme. ¿Cómo es la situación? Y al mismo tiempo preguntarte, además de eso, ¿cuál es la postura o situación de los distintos pueblos que están involucrados? Precisamente porque hoy día se escuchan todas las voces del mundo. Bueno, podemos también te quiero preguntar al final sobre el discurso del presidente Boric, pero es interesante entender también cómo la población misma está viviendo la aprobación de esta guerra, el avance, el desgaste. ¿Cuál es tu...? Es que esto requiere entender la naturaleza del tipo de guerra. Hay distintos tipos de guerra. La tipología más simple, más básica, es aquella de Carl Schmitt, que separa entre los conflictos reales y los conflictos absolutos. Un conflicto real, siguiendo el término jurídico, digamos, es aquel que se refiere a cosas, a objetos. Estás peleando por un poco de territorio, por un área de pesca, por lo que sea. Y esos conflictos normalmente tienen una conducción de tipo racional. Tú puedes conversar con el otro porque al final del día tienes un problema específico. El problema son los conflictos absolutos, otros autores lo llaman conflictos míticos, donde tú al final del día estás oponiendo un concepto total de tipo ideológico, donde básicamente la existencia del otro es una amenaza mortal para tu propia sobrevivencia. Claro. Los israelíes de facto habían construido una suerte de consenso implícito de coexistencia con los distintos movimientos palestinos hasta el 7 de octubre. Los israelíes golpeaban, Hamas golpeaba, la Yihad Islámica Palestina golpeaba, Fatah en la Cisjordania también hacía sus maniobras, de alguna manera, pero había un nivel de violencia acotada. Los ataques del 7 de octubre rompieron todas las represas, rompieron todas las contenciones y la percepción de la sociedad israelí en términos de promedio. Recordemos que Israel es una sociedad tiene un sistema político parlamentario, bastaría un voto o sea, la ruptura de la coalición de apoyo de Benjamin Netanyahu y cae en 2 minutos. Claro. Si no cae es porque tiene el apoyo de la mayoría de los partidos representados en el Knesset, en el Parlamento unicameral israelí. Eso hace que en términos prácticos hoy día el deber de Netanyahu, una persona que además está bien complicado por acusación de corrupción, está en bastante difícil antes del ataque del 7 de octubre, hoy día se valida a sí mismo en términos políticos básicamente ofreciendo la destrucción, el cambio de este consenso implícito de coexistencia que es roto por Hamas y luego también por Hezbollah. Bueno, hoy día ofrece la neutralización de estos grupos. De Hamas, claramente el nivel de daño que se le ha infligido es extremo. Hezbollah es una nuez mucho más dura de cascar, pero ciertamente también se le puede desgastar mucho, como de hecho ha quedado demostrado en los últimos días. ¿Hasta dónde se quiere llegar? No lo sé, porque todo depende de la percepción que tenga Netanyahu y su ministro de Defensa, el gabinete y la coalición política que lo apoya, de hasta dónde es suficiente. Hay voces radicales que están diciendo, este es el minuto, aniquilémoslos. Otros están diciendo, los tenemos débiles, negociemos. Hezbollah, Hassan Nasrallah, su comandante, ya dijo que no quiere negociar. Bueno, todo esto es extremadamente fluido y se va moviendo en una intercalación de intercambio de fuego, de violencia, de ataques militares y de debate político formal y público, que lo vemos a través de redes sociales, declaraciones a corresponsales, etcétera, y también más discreto a través de intermediadores como Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita y una serie de otros estados sobre todo árabes más bien moderados, que se han colocado entre medio para tratar de resolver esta situación. El drama es que cuando tú llegas a un conflicto absoluto, es muy difícil volver a construir las confianzas. Claro. Entonces llega el momento en que tú tienes que negociar y firmar un tratado de paz. Sí, perfecto, pero ¿cómo voy a firmar una paz con alguien a quien no le creo la buena fe de que quiera firmar un tratado de paz? Y eso te lleva a una situación que es trágica y que, bueno, lleva a los más de 40.000 muertos en Gaza y ya sobre 500 en el Líbano. ¿Verdad? Claro. Y con todas las perspectivas de que esto lamentablemente tiene todos los visos de continuar.
Oye, y en ese sentido no quería dejar pasar un poco las declaraciones del presidente Boric en la ONU, que en el fondo lo que dice es que no está dispuesto a ponerse en ninguno de los lados. Espera, se me perdió la Cristóbal, se me perdió la cita. pero en el fondo era como no estoy dispuesto ni a los terroristas de Hamas ni a apoyar a el genocidio de Netanyahu, dijo, si no me equivoco la palabra. ¿Son comparables las situaciones? ¿Es una postura que a ti te parece que es universal dentro de los países que no han tomado, como han sido partidarios absolutos? En general, Estados Unidos y Europa Occidental ha apoyado a Israel, con matices, indudablemente, recortes de exportaciones de armas, algunas concesiones, por ejemplo, tampoco se les permitió exhibir equipo, material militar a las empresas israelíes en la feria Le Bourget, en Francia, etcétera. Pero, en general, apoyan a Israel. El problema es que el presidente Boric se reunió con Mahmoud Abbas y no hizo lo mismo con el representante israelí en presencia en las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Por lo tanto, claramente es una reunión asimétrica. Pero esto además es tremendamente complicado, porque la figura de Mahmoud Abbas es, cuando menos, disruptiva. Es una persona muy anciana, está en los 88 años. Nadie tiene totalmente claro hasta dónde gobierna él y un grupo bajo su poder que representan lo que antiguamente fue Al-Fatah, el grupo núcleo de la OLP bajo Yasser Arafat, que está acusado de grados de corrupción extremos y que al mismo tiempo acaba de firmar hace pocas semanas atrás un acuerdo con Hamas. Por lo tanto, es difícil sostener la tesis de yo no voy a alinearme con ningún bando, pero me reúno con uno de los bandos claramente alineados en esa pugna. Ahora, mi postura estrictamente personal en esto es que Chile hace muy mal alineándose con un bando o con el otro, porque estamos importando el conflicto a Chile y además estamos solamente, no teniendo ningún poder para influir de manera eficiente en esto, estamos solamente, por decirlo de alguna forma, apoyando un bando en detrimento del otro, algo de lo cual no vamos a obtener nada, no tenemos el peso específico para influir en un proceso de paz y solamente vamos a conseguir enemistarnos con un proveedor estratégico en materias de defensa y tecnología que ha sido sencillamente crítico en nuestra historia durante más de 40 años, 50 años, y que respecto a lo cual el presidente Boric parece confundir el hecho de que el presidente de Chile conduce la política exterior, pero no lo hace a su amaño, lo hace en términos de representar una política de Estado en coordinación con la Cancillería y los demás órganos políticos. Él es el jefe de Estado de Chile. Por lo tanto, no puede considerar que se le ha regalado la política exterior de Chile durante 4 años, se le prestó la pelota por 4 años, hace lo que quiere y después le deja el zapallo al próximo presidente, porque eso destruye cualquier pretensión de confiabilidad internacional de nuestro país. Entonces, en ese sentido, me da la impresión que hay serios problemas de comprensión de la naturaleza de un determinado apoyo. Ahora, el presidente Boric ya había mostrado una falta de neutralidad importante cuando se negó a recibir las cartas credenciales del embajador israelí Gilad Shalit, lo cual trágicamente ya lo había sindicado claramente en una posición bastante vocal y lamentablemente, por más que diga que quiere la paz y quiere una situación equidistante, bueno, por sus obras los conoceréis, digamos, y lamentablemente las obras del presidente Boric lo alinean mucho más con un bando en detrimento del otro. Así es. Bueno, Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, te quería agradecer por habernos esclarecido esta situación internacional. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Esperamos que algún día tenerte acá en Santiago, en el estudio. Tienes que avisarnos cuando andes por estos lados. No, digamos, no te puedo negar que estoy yendo menos a Santiago después de 20 años de ir 3 veces a la semana. Reconozco que agradezco sinceramente el poder quedarme en Viña, pero ciertamente si ando alguna vez por allá, les aviso. Y sería un gusto estar con para poder tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.